La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. La semana pasada estuvimos estudiando el mapa de la conquista, la distribución de la tierra, ¿verdad? Y cada cual tenía su mapita y lo discutimos, donde le tocó a cada una de las 12 tribus. El mapa que usted tiene hoy contiene dos cosas: las ciudades de refugio, que son 6, usted lo va a ver ennegrecido el nombre, 3 a su mano izquierda del río Jordán y 3 a mano derecha, ¿no? Sí. Están en inglés, a mano izquierda está Kedesh, en el centro Shekem y abajo Hebrón. Y a mano derecha es Becer, Ramot y Golán. ¿Las ven? Sí. Entonces, las demás ciudades que ustedes ven ahí son 48 en total. A mano izquierda les van a enseñar cada ciudad que ven por cada tribu. Son 48 ciudades levíticas. Las 6 ciudades de refugio, ya mismo yo les explico qué es cada cosa, pertenecen a las ciudades levíticas. ¿Está bien? Por eso este mapa las tienen juntas. A mano izquierda va a ver a Cotat, va a ver los números en español cuando lo leamos en la Biblia. Coat, Garzón y Merar, ¿verdad? Va a estar en español. Lo que sucede es que estos 3 son descendientes de la orden sacerdotal. Y Moisés había dicho que cuando heredaran la tierra se iban a establecer estas ciudades levíticas para que los levitas estuvieran allí para enseñarle al pueblo la palabra, ¿verdad? Eso es una gran responsabilidad. Por eso es que Leví no tiene distribución en la tierra, porque ellos van a estar en las 12 tribus. Ellos están por todo el país, que su responsabilidad es enseñarle al pueblo la palabra. Los levitas es una cosa y entonces los sacerdotes es otra. Y los sacerdotes están distribuidos en las tribus más cercanas a Jerusalén, ¿verdad? Benjamín, Judá y Simeón. Ok. Quería dar esta explicación antes de que empezáramos, porque vamos a empezar a leer y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Muy bien. Ya mismo regresamos a este mapita, vamos a ver unas cositas y vamos a ver algunas implicaciones. ¿Está bien? Ok, ¿estamos listos para orar y empezar? Amén. Tenemos varios hermanos que se excusaron, que no pueden estar con nosotros, y yo no me alegro de eso, pero por otro lado, fíjese qué bendición, porque así usted tiene silla esta noche. Se excusaron varios, no hay ningún problema. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por las cosas lindas que acontecen en nuestra iglesia y sabemos que es por tu mano. Gracias por bendecir el culto el domingo en la mañana y gracias, Señor, porque tu nombre fue glorificado. Ahora glorifícate aún más esta noche y que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable, nos ilumine y nos dé entendimiento de estos caminos, Padre, y que podamos comprender tus propósitos con nosotros. Nos ponemos en tus manos y te pedimos por todos los que están aquí y por los que van a estar pendientes en el internet, en la radio y otras cosas, Señor. Por todo esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hicimos un resumen de la conquista y saltamos unos cuantos capítulos, ¿verdad? Pero hoy vámonos de versículo en versículo otra vez. Estamos en el capítulo 20 y vamos a empezar en el versículo 1. Y yo espero, ¿verdad? Y todo depende de la discusión que se forme, yo espero poder ir 20, 21 y 22 esta noche, 3 capítulos. Pero si no, pues nos quedamos donde nos quedamos y seguimos la semana que viene. Ok. Son muchas de estas instrucciones las van a encontrar en el libro de Números, en Deuteronomio, en sitios así. Empezamos. Amén. Capítulo 20, versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés.
3. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabienda, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. En el hebreo ese vengador es el Goel, G-O-E-L. Y eso era una ley, una tradición antigua en esta época. Acuérdense que estamos hablando de miles y miles de años atrás. La civilización humana no está tan sofisticada, tan evolucionada. Yo creo que dicen ahí que hemos evolucionado. ¿Cómo lo estamos hoy en día? Y ellos no discriminaban si alguien murió por accidente o fue un homicidio intencional. La cosa es que usted mató a la persona y el familiar más cercano de esa persona tenía la responsabilidad de vengarse contra usted. Y cuando yo digo responsabilidad es que todo ese clan le daba el dinero que usted necesitaba para perseguirlo a usted hasta los fines de la tierra y matarlo. Por eso se llama el vengador de la sangre. Ese es su único rol y su único trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando era más de una persona, un grupo, pues tenía que salir un grupo del clan de nosotros a vengarse con el clan del otro clan. Wow. Y cuando eran clanes contra clanes, ya usted sabe. Una tribu contra... Y eso era una cosa salvaje. Porque ¿sabe lo que pasa? Que si usted mató al primo mío por accidente, y a mí no me interesa, lo mataste. Y yo me voy a vengar, y yo te voy y te mato a ti, ¿qué pasa ahora? Y cuando yo te mato a ti, el Goel de aquella clan tiene la responsabilidad de vengarse contra mí. Y sigue, ¿no? Eso sigue como en cadena. Y eso sigue. Esa es la conducta que todavía observamos en el Medio Oriente. Entonces usted lo ve, que son unos salvajes. Eso era una ley para ellos. Una ley increíble. O sea, las tradiciones son difíciles de superar, ¿no? Las costumbres antiguas. Y aunque tengamos leyes y Naciones Unidas y qué sé yo, no, eso continúa hasta el día de hoy. Una de las cosas que hizo Dios para enfrentar esa situación en la tierra de Canaán es crear ciudades de refugio. Y en las ciudades de refugio, si tú accidentalmente, es una ilustración que no aplica, ¿eh? Si usted accidentalmente iba manejando y le pegó a una persona y la mató, ya sabe que el Goel, el vengador, viene contra usted. Eso es automático. Pero si usted se cree que es inocente porque usted no lo hizo con intención, ¿cómo? ¿A dónde usted acude? En aquella época no hay ningún sistema judicial como lo tenemos hoy. Para eso está la ciudad de refugio. Usted va a la ciudad de refugio para eso mismo, para refugiarse. Hay un proceso, cómo eso se da, y lo vamos a discutir esta noche. ¿Y por qué esto es importante? Porque a través del Antiguo Testamento usted va a ver diferentes personas enfrentando a otros que acuden a ciudades de refugio. ¿Sí? Y hay otra tradición de ir al templo y agarrarse de los cuernos y todas esas cosas. Y mucha gente lee esas cosas y dice, ¿pero por qué es esto? Vamos a ir discutiendo varias cositas esta noche. Versículo 4. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad. ¿Por qué la puerta? Las ciudades tienen muros y ese portón que se llamaba la puerta de la ciudad, ¿quién está ahí? Los ancianos. Los ancianos son los que juzgan. Esta persona, usted tiene que ir allí y presentar su causa. Decirle, yo soy inocente. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa. Versículo 4. El que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Noten que no es que usted puede irse a la ciudad de refugio y ya está. Y si usted es un criminal, y si usted lo hizo intencionalmente, porque el Goel no siempre está equivocado. La ciudad de refugio no es para refugiar a un criminal. Los ancianos tienen que decidir si tú eres inocente o no. Tú tienes que traer tu causa y te van a hacer preguntas, te van a interrogar, tiene que haber evidencia. Una vez ellos se den cuenta
que lo que ocurrió fue un accidente o ¿verdad? No fue intencionalmente, te dan refugio en la ciudad. Eso quiere decir que el Goel no puede entrar ahí. No te puede tocar. Y si el Goel intenta hacer eso, el Goel está bajo ¿qué? Pena. Una vez tú entras a la ciudad de refugio, tú estás a salvo. Lo importante es saber dónde es que es la ciudad de refugio. Por eso el mapita, ¿verdad? Para que usted sepa que hay 3 a mano izquierda del Jordán, al oeste del Jordán, y 3 al este del Jordán, ¿verdad que sí? Y ustedes saben cómo fue esta historia. Venían del desierto, subieron a mano derecha del Mar Muerto, y cuando llegaron un poquito por encima del Mar Muerto, doblaron a la izquierda, cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó, ¿se acuerdan? De ahí de esa cordillera subieron y bajaron y conquistaron el sur y después el norte. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y las tribus a mano derecha, ¿okay? Tenemos a Rubén, a Gad y a Manasés, se tuvieron que ir con ellos al otro lado del Jordán a luchar para liberarle esa tierra. Y cuando se acabó, lo vamos a leer esta noche, esa gente regresa al occidente. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con este mapita? Usted ve la tierra que Dios le dio a estas tribus. Pues al lado derecho del Jordán, el Jordán está entre estos 2 lagos. Mar de Galilea al norte, Mar Muerto al sur, ¿verdad? Y esa línea es el Jordán. A mano derecha, ese terreno, todo eso es de las tribus de Israel, ¿verdad que sí? ¿Qué terreno es ese hoy en día? Esa es la nación de Jordania. Y no le pertenece a Israel. Hoy en día. Pero bíblicamente le pertenece a Israel. Tenemos un problema internacional ahora. Los palestinos se pasan quejándose de que estos israelitas son unos atroces, pero el problema es que el mapa dice que esta tierra es del Señor, es de Israel. Se supone que los israelitas ataquen a Jordania y recuperen su terreno. ¿Qué se supone que haga? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahí hay ciudades de refugio, hay poblaciones, hay ciudades levitas. Y así vivieron por siglos, ¿saben? Por siglos. Si usted cree que va a haber paz en el Medio Oriente, no hay nadie, ni ninguna Casa Blanca, ni esta administración, ni la próxima, eso no va a ocurrir. No hay ninguna paz. Mucho menos cuando las tradiciones son todavía la de la venganza, el gobierno. ¿Ven? Anyway, yo lo que quiero que usted sepa estas situaciones, porque las vemos, estas dinámicas las vemos. La gente dice, pero porque esa gente está loca, así que hablamos nosotros, ¿verdad? Esa gente está loca, pues están locos hace rato. Hace rato, y no va a parar. Los israelitas, los judíos, están convencidos de alguna manera, Dios le va a devolver toda esta tierra. Por eso el Apocalipsis se va a formar un Armagedón allí tremendo, ¿sabes? De una manera u otra. Cuando todo eso acontezca. Este mapita parece que no dice mucho, pero dice mucho. Regresemos al texto esta noche. Versículo 5, ¿no? Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. En otras palabras, si el vengador, el Goel, llega y te dice, entréguemelo, la responsabilidad de esta gente es decirle no. Aquí hay santuarios, ¿no? Y esto es una ciudad asignada por Dios con este propósito. Esto es una postura bíblica, religiosa y teológica. Esta tradición de dar santuario a los inocentes continúa hasta el día de hoy. Lo que pasa es que los gobiernos violan estos conceptos. Pero, por ejemplo, si tenemos una persona que es inmigrante en la iglesia, a mí me pasó esto en Tennessee. Mi esposa y yo fundamos una iglesia, eran todos de inmigrantes. Y cuando venía
esas olas, ¿verdad?, de buscar las personas, se escondían y se refugiaban. Y uno de los sitios era la iglesia. La iglesia es un santuario. Y entonces las autoridades no pueden entrar allí a hacer lo que les plazca. Y en una ocasión, es un domingo en la mañana, estamos en el pleno culto, y llegaron las autoridades y me dijeron, ¿podemos hablar con ustedes? Sí, ¿cómo no? Y me dijeron en mi oficina, necesitamos que usted nos señale cuántos ilegales hay aquí. Yo no le voy a señalar a nadie. Uno, usted no debe estar aquí. 2, yo no trabajo para el gobierno. 3, yo trabajo para Jehová de los ejércitos, que es nuestro Dios. Yo respondo al Señor y no usted. Si usted lo quiere arrestar, usted los va a arrestar después, en otras horas, sin nuestra cooperación. Ya. A veces esta gente se pone salvaje y te meten preso, a ti también te llevan. Pero eso es lo que se llama santuario. En la iglesia se supone que sea un sitio que usted esté a salvo. Se supone que sea un sitio donde estemos protegidos. No para que lo agesten, no para cometer actos de agresión y actos de violencia. ¿Usted me entendió? A mí me retó el individuo, el oficial, y me dijo, ¿por qué usted toma esa postura? Yo le dije, porque yo no soy un oficial de la ley, yo soy un pastor. Y esa persona que usted dice que es ilegal, esa es mi oveja y yo soy su pastor. Y yo la voy a proteger. Cuando los oficiales saben que usted está claro en su posición, lo respetan. Si usted titubea, si usted no sabe lo que está hablando, si usted no sabe lo que tiene que hacer con las autoridades, cuidado. Y por eso pasan algunas cosas en la iglesia. Pero las autoridades, cada vez más y más, están haciendo cosas increíbles. O sea, yo creo que son unos atrevidos. No sé hasta dónde llegue la cosa. Pero hasta el día de hoy no se supone que alguien pueda entrar a una iglesia y llevarse a alguien arrestado, a menos que la iglesia llame a la autoridad y diga esto. Entonces ellos tienen inherencia. Pero si no los llamamos, no pueden hacer nada. ¿Ok? All right. Hoy, para que lo sepan, aquí todavía en este estado nunca han hecho eso. En otros sitios sí. Aquí en Texas no. Interesante, ¿verdad? All right. ¿Qué versículo me queda, hermano? Sí. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Yo no expliqué algo al final del capítulo 5. Dice, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Esto es lo que usted dice. ¿Le pasó por encima con el automóvil? Sí. ¿Usted tenía algún pleito con la persona? ¿Hay una riña anterior? ¿Alguna enemistad? ¿Ustedes se conocen? No. Yo ni conozco quién es ese señor. Honestamente, yo ni lo vi. Okay. Now, en el versículo 6, lo que está diciendo es, fíjense que en los versículos anteriores le estamos dando refugio a esta persona que pensamos que es inocente. Ahí se queda hasta que aparezca el vengador. Si el vengador no aparece, ahí se queda. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera el sumo sacerdote. Lo agarró, lo vio en el versículo 6. Que eso puede ser en 30 años. Usted puede acudir a refugio, en una ciudad de refugio, pero va a tener que empezar de nuevo una vida nueva allí, ¿sabes? Y yo no sé si va a poder mandar a buscar a su familia y estar con su familia. Posiblemente sí, pero usted entiende las implicaciones. Toda su familia se va a tener que mudar hasta que muera el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote es el representante de Dios y es la persona que tomó esa decisión. Y se respeta la decisión del sumo sacerdote. ¿Okay? Now, el problema es si aparece el vengador. Porque el vengador puede decir, está en la ciudad de refugio, es intocable. Hay que dejarlo tranquilo. ¿Okay? Pero el vengador puede venir y decir, no, este no es inocente y no debe tener refugio. Lo que sucede ahora es que va a haber un juicio.
Y si es usted el que se está refugiando en la ciudad de refugio, lo van a llevar al pueblo donde aconteció el accidente. Y allí las autoridades lo van a procesar a usted, le van a hacer un juicio. El juicio legal. Testigos, evidencia, de todo. Si usted sale inocente de allí, lo devuelven a la ciudad de refugio. Nuevamente, y usted va a vivir ahí hasta que se muera. Pero ahí se acabó el problema. Si usted sale culpable del juicio, ¿qué le va a pasar? Lo van a meter preso y lo van a ejecutar. ¿Está bien? Pero por lo menos, lo que está haciendo el Señor con esto es que puso un proceso donde la sangre no corre y se va a determinar si eres inocente o culpable. ¿Lo vio? Sí. Ok. ¿Y ahora dónde? ¿Qué versículo estoy? 7. Entonces señalaron a sedes ahora van a nombrar las 6 ciudades. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Nestalí, Siquén, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, de Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manases. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos. No, esto es interesante. Esta justicia que pone Dios no es solamente para los israelitas, es hasta para los extranjeros. Hay que serle justo al extranjero. Esta es parte del dilema, lo que pasa con los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Que mucha gente dice, ellos no tienen derecho. No. Bíblicamente hay que hacerle justicia. Y se le va a tratar con la cortesía y la dignidad que como cualquier otro ser humano. Si usted estuviera en otro país, ¿cómo le gustaría a usted que lo trataran? Exacto. Si estuviera en Japón, ¿usted quiere que lo metan preso y que lo encarcelen por vida? No, aunque usted no hable japonés, usted tiene derecho. Usted es un ser humano, hay que lo traten con dignidad. Entonces, este es un asunto con el cual nos encontramos hasta el día de hoy. ¿Okay? A ver, y todas estas discusiones que ustedes ven, lo que pasa es que en el televisor los políticos no saben que todo eso sale de la Biblia. Lo citan mal, toman decisiones malas, tuercen las cosas. Si leyeran la Biblia, entendieran el propósito. Pero es triste para uno escuchar las cosas, barbaridades que dicen. ¿Entiendes? Porque dicen unas cosas que no es. Eso nunca fue la intención de Dios. ¿Sí? A ver. Ténganlo, ¿verdad? Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Muy bien, ¿qué le parece la ciudad de refugio? ¿Hacen sentido, sí o no? Rápido que usted dijo las ciudades de refugio, pensé en lo que está sucediendo ahora. Las ciudades de santuario donde Santuario, protegen. ajá. Ya. Entonces es en Santiago donde habla también el Señor que tengan cuidado del extranjero. Él lo pide ahí también. En toda la Biblia. ¿Por qué el tema del extranjero está en toda la Biblia? Porque él mismo fue extranjero. Los israelitas fueron extranjeros en Egipto. Sí. Y lo que se quiere evitar es que se repita esa experiencia tan dolorosa Exacto. y angustiosa y amarga que ellos pasaron. So, Dios lo que está diciendo, acuérdate que tú fuiste extranjero allí, no, que no trates tú a los demás como te trataron a ti. Usted y yo somos extranjeros Sí, sí. sobre la faz de la tierra. Y la iglesia lleva esto por todo el mundo. Lo que pasa es que hay cristianos que se dejan llevar por los políticos de la televisión. Entonces tenemos unos problemas muy profundos, ¿verdad? Pero se supone que traemos a los demás con justicia, con rectitud. ¿Sí? Entonces sí, la gente dice, la Biblia, un libro viejo, eso no tiene nada que ver con hoy en día. Es que todo lo que ha pasado de hoy está aquí. Es por esto. Y si tú no entiendes este libro, no puedes resolver los problemas. ¿Sí? Alguien que no le guste la ciudad de refugio.
sea, como quiera iba, si salía culpable, era la muerte. Sí. O sea, que como quiera la sangre corría. Sí. Y que no es como estos tiempos que hoy te llevan a un juicio y si mataste a alguien puedes coger hasta, ¿sabes?, perpetua o algo así, a Sí. un estado que te den Sí. pero es fuerte Eso, para ese tiempo. eso que dice Víctor es algo que hay que entender. En la Biblia sí se cree en la pena de muerte. ¿Está bien? Que la gente política coge estas cosas y la utilizan para decir, si es culpable, hay que perdonarlo. Jesús dijo que hay que perdonar. Si es un asesino y ha matado 45, yo no creo que eso es lo que Jesús está hablando. ¿Eh? Que hay que entenderlo. Porque Dios es amor, pero el fuego consumido. Dios cuando tira la línea, tira. ¿Está bien? Nosotros creemos en la justicia, creemos en que la persona es inocente hasta que tú demuestres lo contrario, ¿verdad? Todo eso nosotros lo creemos. Pero también creemos que si es culpable, tiene que asumir la responsabilidad. Eso es Pero bíblico. que asuma la responsabilidad, pero si él de corazón se arrepiente, el Señor le perdona su alma, pero su cuerpo sigue. Eso es importante, ¿verdad? Hay muchos presos en la cárcel que se han arrepentido de lo que hicieron, pero les toca lo que les toca por lo que hicieron. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? Porque en la televisión los políticos convencen a la gente en contra de esto, ¿no? Que eso no es bíblico. Yo, pero chico, ¿cómo que no es bíblico? Es todo lo contrario. La Biblia no enseña eso que tú dices. Exacto. ¿Está bien? Nosotros necesitamos conocer la Biblia, la postura bíblica y entender el por qué. Por ejemplo, ¿qué ustedes creen que es el infierno? La pena de muerte. El castigo eterno. Dios coge los ángeles malos y una vez por todas los elimina, se acabó. Now, si usted cree que Dios es cruel, ¿está bien? Yo lo que sé es que Él es justo y que estos ángeles están ahí porque son malos, hicieron cosas malas. Y Dios... a Sodoma y Gomorra. Ya, La pena de muerte. pena de muerte. Nos destruyó. Tenemos que estar bien claros con eso. Alright. Vamos a ir al 21, las ciudades levitas. Okay. Estas 6 ciudades que son ciudades de refugio son ciudades levíticas. Hay 48 ciudades por toda la nación que son levíticas. Vamos a leer. Vamos a estudiar como la mitad del capítulo y después lo dejamos porque nos empiezan a nombrar todas las ciudades una a una. Vamos a ver. 21, versículo 1. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Ahora, la familia de los levitas van a ir donde Josué, que es el líder político militar, y van a ir a las cabezas de cada una de las tribus, porque van a reclamar las ciudades levíticas. Son 48. ¿De dónde salen? Cada tribu tiene que ceder. Si son 12 tribus, pues tienen que hacer 4 ciudades cada uno y designárselas. ¿Está bien? Lo vamos a ver, versículo 2. Y les hablaron en Silo. Silo se convierte en el sitio donde está el templo. Nosotros le llamamos el tabernáculo, lo que llevaban los israelitas en el desierto. Ya no es móvil. Lo ponen en Silo y está fijo ahí. Ahí va a estar fijo como por 350 años. David es el que manda a buscar el tabernáculo de Silo y lo lleva a Jerusalén. Esto es bien importante que en esta época usted sepa, ahí es que está el templo. El tabernáculo está ahí. La única razón que le estamos llamando templo es porque ahora está fijo, no es móvil. A ver. 2. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Esa es otra palabra. Se le da la ciudad y lo que hoy en día nosotros llamamos los suburbios.
Los suburbios son tierras para los ganados. Usted ha visto cuando las ciudades crecen y van expandiéndose, esos son campos. La gente dice, yo me acuerdo que él era unos campos, y miren ahora, todo está construido. Este suburbio era lo que era eso, ¿está bien? Pero antes eran puro ganado, ¿verdad? ¿Ya vio? Igual que Keller. Igual que No, y como está, ahí donde están las tiendas, todo eso era un landfill Era campo, increíble. ya, Donde habían caballos, vacas. transformado. Exacto. Vuelvo a leer el 2. Entonces les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. 4. Y la suerte cayó sobre las familias de los coahitas. Coat. Sí. Es que hay 3 hijos, 3 hermanos, y Coat es uno. Y los descendientes de Coat, pues lo que pasa es que hay 2 ramas, y una rama es donde están los sumos sacerdotes. Los sacerdotes y el sumo sacerdote. A esa gente hay que darle una serie de ciudades solamente para los sacerdotes. Y el resto de las ciudades va a ser para los levitas. Y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Para los sacerdotes hay 13 ciudades. No, esto es lo interesante. ¿Dónde está el tabernáculo? ¿En Jerusalén o en Silo? En Silo. Esta gente tenía alguna idea de que un rey llamado David iba a venir y ponerle el templo en Jerusalén. Estamos hablando de siglos y siglos después. Ellos no tienen la más mínima idea. ¿Cómo es posible que las ciudades para los sacerdotes son las ciudades que están alrededor de Jerusalén? Obviamente Dios sabía que el templo lo iban a poner ahí y los sacerdotes tenían que estar ubicados cerca del templo. Interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo. Versículo 5. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manases. Los hijos de Gersón, este es el próximo hermano, Gersón. ¿Tienes calor, Ruth? Baja la temperatura un poquito. No quiero que te desmayes. Ok, ahora sí, a los demás les da frío, yo sé ya. ¿Dónde me quedé, hermano? 6. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manases en Basán, 13 ciudades. Ahora al principio nos están diciendo cada tribu nos da tantas ciudades. Y ya luego van a empezar a nombrar las ciudades una a una. Ok, hasta en el 8, ¿no? 7. Los hijos de, este es el tercer hermano, Merari. Los hijos de Merari, según su familia, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades como sus ejidos, por suerte como había mandado Jehová por conducto de Moisés. 9. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Eso fue para los sacerdotes, ¿verdad? Ok. De ahí en adelante se van a empezar a nombrar ciudades por ahí para abajo, ¿verdad? Yo quiero llevarlos al versículo 41. Vamos a saltar toda esa lista. Si usted se quiere memorizar todas esas ciudades, el examen es el próximo martes. Good luck. Good luck. Y tiene el mapa que lo puedes ir buscando si quieres. Pastor, ¿por qué le llaman suerte? Ok. ¿Ustedes se acuerdan cuando Judas traicionó a Jesús? Se había muerto uno de los 12 apóstoles. ¿Cómo se escogía? ¿Cómo era que se elegía
al próximo apóstol. A nosotros nos parece extraño, pero era por suerte. Porque en antigüedad se creía que Dios dirigía nuestra suerte. Entonces, el Espíritu de Dios dirigía a la persona. La persona que va a salir, por suerte, es la persona que el Señor señaló. Y por eso, cuando se señaló suerte, salió ese hombre que después nunca más oímos hablar de él. Pero era el 12, apóstol número 12, ¿verdad? Las suertes se echaban de muchas maneras, no hay una. También estaba el Urim y el Tumim del sumo sacerdote, ¿verdad? Que son unas piedritas, se tiran como si fueran dados y dependiendo de cómo salga la cosa, ¿está bien? Pero ellos están convencidos que Dios está en eso. Perdona que me diga así, no estoy tratando de decir un sacrilegio, pero para que la gente entienda. Yo he visto hermanos que dicen, pastor, y yo abrí la Biblia y ahí me habló. Sí. Pues el hermano o la hermana tiene fe de que cuando abrió la Biblia así al azar, por suerte, ahí está el versículo que Dios tenía para él hoy. Y yo muchas veces digo, eso es riesgoso, pero para muchos hermanos les sucede así exactamente. A mí me ha pasado que yo sencillamente abierta la Biblia y ¡boom! Dios me habló. ¿No? ¿Le ha pasado a usted? Sí. Porque Dios endereza nuestros pasos. Nuestra suerte está en sus manos. A nosotros las cosas no ocurren de casualidad. Dios pone las cosas en su sitio, en orden. Y ese es el concepto de ellos. No es tirar los dados como si estuviéramos jugando allá afuera en el mundo, ¿verdad? Que si te sale el 7, pues te pegaste, pero aquí no. O si te quieres ir para Oklahoma, echa bien. Para Winston. Winston. Y nunca he estado ahí. La primera vez que escucho de eso. Y los hermanos, si ustedes escuchan como ustedes hablan, ¿verdad? Cuando se hablan uno al otro, yo he escuchado hermanos decirle al otro, hermana, no se preocupe que nada ocurre por casualidad. Eso fue el Señor. Ahí lo tienen. Esa es la misma posición teológica, espiritual que ellos tienen. No es suerte en el sentido de al azar como nosotros creemos hoy. Pero tú sabes que muchas personas dicen, tuviste suerte. Y me acuerdo, yo creo que hasta yo antes lo repetía también, hasta que un día mi hermana me dijo, mira, cuando utilizamos la palabra suerte, le quitamos el poder a Dios. Debemos decir, eso fue una bendición, no suerte, pero eso fue una bendición del Señor. Y hasta que un día ella me dijo eso ella lo analizó y un día de momento salió como si yo, oye, tú tienes razón. Voy a tener que dar un estudio del caso. Pero lo que pasa es que en el mundo la suerte significa una cosa. En la Biblia la suerte significa otra cosa. Yo quiero que usted sepa que la suerte está en la Biblia. Solamente que Dios dirige nuestra suerte. ¿Ven? Entonces, le exhorto a que busquen en su concordancia la suerte, que busquen el versículo bíblico. Pero hay que saber eso, si no, no se confunde. Yo puedo hablar de la suerte, pero de una perspectiva bíblica, no secular. El problema es que los seculares usan la misma frase. ¿Qué suerte tienes tú? Como si fuera un chivo. No, Dios me dio esa bendición. Es que el mundo imita ¿Sí? todo lo que está ahí. Eso mismo. Y cambian los conceptos. Sí. Y yo antes, cuando no sabía, yo también decía, es de la suerte, eso es del mundo. En la Biblia no está eso. Está en la Biblia. Echárselo a la suerte. ¿Ah? Decimos, vamos a echárselo a la suerte. Sí. Lo que pasa es que esas cosas a los cristianos no funcionan de otra manera. Por ejemplo, la gente del mundo trata de ver si la pegan, a ver si les sale la suerte. Y ahí llevan años tratando. A nosotros nos salen las cosas porque Dios nos bendice. Añade bendiciones. ¿Usted me entendió? Nos llegan cosas al azar. No nos llegan al azar.
Dios añade bendiciones. Dios te bendice, te da cosas nuevas. ¿Y tú qué hacemos los cristianos? Nosotros no decimos, "Ay, me pegué en la lotería". Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos, gracias Señor por tus bendiciones. Y vamos a la iglesia y testificamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso la gente del mundo nos escucha testificar y dice, yo no entiendo a esta gente. Pero ¿y quién fue el que te dio eso a ti? El Señor. Claro. Es difícil para ellos comprenderlo, ¿verdad? Y como muchos de ellos no creen que Dios existe, pues dice que el Señor, y entre eso fue la suerte. Exactamente, exactamente. Yo digo, a lo mejor les traigo el versículo la semana que viene. Para ¿Dónde estoy, hermano? 41. Ah, sí. Y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con su ejido. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. nada. ¿Se cumplió todo? Habían gigantes con los filisteos. Hay una serie de sitios que dicen ahí todavía no hemos capturado los sitios. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Reposaron, se acabó la guerra y heredaron la tierra que fluye leche y miel. Se cumplió tal como Dios dijo. Ok, tal vez no fue perfecto, pero lo lograron. Y ahora estas tribus van a regresar a sus casas, los otros lo van a hablar. ¿Bien? Cuando usted es esclavo por 400 años, cuando usted es nómada en el desierto por 40 años, cuando usted no tiene dónde habitar, dónde vivir, dónde crear una familia, y después de cientos y cientos de años, usted llega a un sitio que el Señor le dijo, te lo voy a dar para que vivas tú y tus hijos. Eso es una gran bendición. Eso es una cosa enorme. Enorme. ¿Está bien? Y por eso es que Dios le dio esa tierra. Vamos a hablar un ratito de eso. Dios le pudo dar tierra en otro sitio, ¿verdad que sí? Le pudo dar tierra en Europa, en Asia, en África. Les pudo haber dado Egipto. Dios es Dios. Pero no importa donde Dios llevara a esta gente, había que pelear. Porque si Dios le va a dar a Egipto a ellos, entonces hay que sacar a todos los egipcios. Si te lleva a Asia, si te lleva a África, no importa dónde te lleve, hay que desplazar a alguien. ¿Usted lo entendió? Aquí no hay buenas opciones. Sencillamente, donde quiera que Dios te lleve, eso es lo que va a acontecer. Son los israelitas, les tocó la tarea de estar aquí. Nuevamente, yo lo que quiero es que estemos claros. Una de las razones por las cuales Dios los lleva a esta tierra es A, se la prometió a Abraham, pero B, los gigantes están allí. Y eso para Dios es crítico. En la lista de prioridades, eso es número 1. Y a ellos les tocó extirparlos, sacarlos de allí. ¿Okay? Y tomó siglos. Pero esa era la responsabilidad de ellos. Hasta David, el muchachito jovencito, hasta David le tocó pelear contra Goliat. Esa es la responsabilidad de esa gente en esa tierra. Nos guste o no, esa fue una decisión divina. Y él tenía sus propósitos y sus razones. Lo podemos ver por los ojos humanos o lo podemos ver por los ojos divinos. Pero Dios cumplió sus propósitos. Y eso es importante que lo veamos en esta noche. Hay una razón de ser. Si usted no está de acuerdo con el Señor, pues se lo dice cuando subamos allá arriba. Yo no estoy de acuerdo que usted le haya dado a Palestina a los israelitas. Magnífico. Yo no creo que él va a cambiar su opinión, ya es tarde para eso. Pero que usted sepa que por eso él es Dios y no nosotros, ¿verdad? Y que de esa historia falta, como ya le expliqué,
Jordania, el Jordania político de hoy, está ocupando terreno de Israel. Yo lo que sé es que se tienen que ir de ahí. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé. Yo solamente le estoy diciendo eso. ¿Okay? Sorry. Pero el Señor le permitió quitarle le quitaran terreno de lo que Él le prometió al pueblo de Israel, o sea, al pueblo judío. Sí, Porque sí. Eso es importante, lo que está mencionando Víctor. Todo esto es en base de la obediencia. Mientras Israel obedezca a Dios, Jehová a Dios y Jehová quitó. ¿Tú me entendió? Y cuando usted empezó a ver a Israel desobedecer a Dios, perdieron. Por eso las 10 tribus del norte cayeron. Después a los asirios. Después el reino del sur, Judá, cayó. ¿A quién? A los babilónicos, Nabucodonosor. Por eso caen en el exilio a cada rato. Por eso en la época de Jesús están los romanos ocupando el país. Cuando el país está en desobediencia, eso es lo que pasa. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a ellos? El reino le va a ser quitado. Y Él levantó un pueblo nuevo. ¿Quién es el pueblo nuevo? La iglesia. Y el pueblo de Dios ahora mismo no son los judíos. ¿Quiénes son? Los gentiles. Por eso es un nuevo pacto. Dios hizo un pacto con otra gente. por eso que ellos no están en guerra en cuestión de que a ellos le tiran, ¿sabes? A ellos los buscan para eliminarlo. Ellos se defienden, pero ellos no van como hacían los antiguos Antiguo Testamento, que ellos iban, porque el Señor le dijo, no ve allá de esa tierra y yo te lo voy a dar. Yeah. Hoy en día no sé, ellos no, y ellos saben, si es por la Biblia, ellos saben que ese terreno es de ellos. Es de ellos. Ahí está. Y ellos están esperando, ¿verdad? Que se cumplan estas cosas. El cómo, el cuándo y el dónde, eso Dios lo determina. Dios lo determina. Como dicen, lo que es del mal, al mar vuelve. Sí, eso mismo. Eso mismo. No, que ustedes sepan es que los hermanos tienen ideas, nociones equivocadas. La mayoría de los israelíes, las personas que viven en Israel, no son creyentes. ¿Sabes? Son incrédulos, son ateos. Ninguno de ellos está esperando el Mesías. ¿Sabes? Son gente bien mundana. No. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia y decimos, ay, el pueblo de Dios. Sí, lo que está en la Biblia hace 2000 años atrás. Yo estoy hablando de los de hoy. Pero de todas maneras, Dios cumple sus promesas y Dios los protege, ¿verdad que sí? Dios tiene propósito con honrar su palabra. Su palabra no vuelve vacía. Y por eso es lo que la gente no entiende. Los tratan de destruir y no pueden. Como la gente trata de destruir la iglesia cristiana, ¿no? Y los imperios y los emperadores tratan de perseguirnos y matarnos. Aquí estamos. No van a poder. Y eso es obra divina. De todos los países de antigüedad, los únicos que han sobrevivido a la historia son los judíos. Los únicos. Los países se levantan y desaparecen. Ellos todavía están aquí. Nadie se puede explicar eso. Los han dispersado, los han perseguido. Hitler trató de meterlos en las cámaras de gas. Han hecho cuanta cosa hay. Todavía están aquí. La gente se pregunta por ahí, ¿por qué son tan prósperos cuando llegan a estos sitios? Sí. Porque ellos llegan y rapidito se hacen de todo. Sí. Es así. Y si usted ve en el mismo Hollywood, lo dominan los judíos, ¿no? Son los grandes productores de las películas. Y por eso hay gente que les molesta. Porque son ellos los que... Yo no sé. Olvídate de eso. Que no se llene tu corazón de odio, porque imagínate. Que este es el problema que tienen los musulmanes con ellos. ¿Y por qué? Hay que matarlos. Chicos, deja a esa gente tranquilo, vive en paz. ¿Verdad? Pero ellos no pueden tener paz hasta que no maten a todos los demás. Eso ahí estamos.
Muy bien, ¿estamos listos para el último capítulo? Sí. Muy bien. Este va a ser rapidito. Yo sé que luce largo, pero no lo es. Capítulo 22, versículo 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases. Y les dijo, versículo 2, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. ¿Se acuerdan que cuando ellos llegaron se dividió la tierra? Pero se les pidió, deja tu mujer, deja tus hijos, deja tu casa y ven con nosotros que vamos a estar en la guerra. Se los llevaron 7 años. Y ahora finalmente pueden regresar. Después de 7 años. ¿Eh? ¿Cómo? So that's a long deployment. That's a long one, man. 3. ¿Saben ustedes que antes así era la guerra? ¿Cuándo tú regresabas? Cuando se acababa la guerra. Mi padrastro fue a la Segunda Guerra Mundial, tuvo 5 años. 5. Y eso es, entonces empezó en Europa, lo terminaron en el Pacífico. Eso hasta que se acabe. No es como hoy en día, que te mandan 1 año y tú regresas. Eso es así. Tú estabas en la guerra hasta que se acababa. No hay vacaciones, ni break, ni nada. Imagínese usted. Había que lidiar con eso. Había que lidiar con eso. A ver. 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. 4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, la importancia del reposo, el descanso, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Regresen a su tierra, pero la obediencia, la fidelidad, esto es importante. ¿Está bien? Los vamos a dejar ahí, los vamos a regresar, crucen el río, pero no se olviden de Dios. Sí, no hay problema. Ok. Déjenme decir algo porque los puedo dejar. La razón por qué el concepto de la guerra ha cambiado tanto, que antes uno estaba 5, 6, 7 años, es que en aquella época no es como hoy. No había aviones, no había transportación, no había la tecnología que hay hoy en día. ¿Verdad? Piensen en esta época, esto es a pie. Esto es a pie y usted va marchando. O sea, no es práctico, después de caminar hasta allí, decir, hey, ya llevamos 6 meses, es tiempo de regresar a casa. ¿Qué? Es tiempo de mi retiro. ¿Qué es retiro, Nixon? Hoy en día no. Hoy en día es fácil, ¿verdad? Ir y venir y regresar, ¿verdad? Especialmente cuando llegó la época de Vietnam, los muchachos iban y venían, cogían vuelos comerciales. Iban y regresaban y ya está. El aspecto que nosotros tenemos hoy, segundo, el problema, antes se peleaba con espada. No hay rifle, no hay balas, no hay cañones, no hay aviones dejándote caer. O sea, que Era más físico que... era mucho más físico, mucho menos tecnológico. O sea, el aspecto de la guerra cambió mucho. Usted no puede tener una persona 5 años en este ambiente presente de hoy en día, porque humanamente, psicológicamente, uno se descompone. Es la realidad. Ahora, eso no quiere decir que en aquella época no era difícil, porque cuando usted ve esas películas, usted dice que cruel era esa gente, ¿ah? Cortando y matando, ¿verdad? Pero ciertamente no morían tantos como hoy en día. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que es la primera guerra tecnológica avanzada de nuestra época, murieron más de 50 millones de personas. Hay gente que dice 75 millones. Si usted cuenta todo lo que mató Mao Zedong y todo lo que mató Stalin, sube a 100 millones.
los números cambian, porque la guerra moderna es mucho más violenta que la antigua. Claro, entonces antes se peleaba mano a mano el combate. A veces es más fácil tirar balitas de lejos, ¿verdad? Todo depende, pero la cosa es que eso ha cambiado el ritmo del tiempo. ¿En qué versículo me quedé, hermano? 6. Y bendiciéndoles Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. 7. También a la media tribu de Manases había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a esto envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Nadie sabe por qué a la tribu de Manases le dieron terreno a este lado del río y al otro lado. Terreno inmenso. Nadie sabe por qué. Le tocó, se acabó. Ok, ¿dónde estoy ahora? 8. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandamiento de Jehová por conducto de Moisés. Desde Silo salieron ellos. ¿Qué es lo que está en Silo? El templo, el tabernáculo. Eso es importante, van a ver por qué. Ok, ¿qué versículo estoy? 10. Y llegando a los límites del Jordán, del río, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases edificaron allí un ¿qué? Créanme que por esto se va a formar un chisme increíble. Edificaron un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Oye, pero hay que irse después de 7 años, estamos en paz, reposo, hay que irse a la guerra otra vez. Y con los mismos nuestros. ¿Por qué? Desobediencia. ¿Qué fue la desobediencia? Crearon un altar. ¿Qué de malo tienen que hacer un altar? ¿Ah? No oigo. Que Jehová no pidió eso. Ok. El tabernáculo para eso era, para reunirlo a todos. So, la impresión de los otros que están a este lado del río es que, espérate, en Silo donde está el templo, tú no puedes hacer otro templo. Tú no puedes hacer otro altar y rendirle. Si ellos quieren adorar a Dios, tienen que ir al templo. ¿A qué Dios le hicieron ese altar? Bueno, vamos a ver. Acuérdense, este es el problema de la falta de comunicación. Todo el mundo asume que están en desobediencia. Todo el mundo asume que hicieron un altar falso. Hasta que usted no hable con esa gente, usted no va a saber. Y vamos a descubrir que ellos son completamente inocentes. No es como ellos se lo imaginaban. Vamos a ver. ¿Qué versículo me quedé? 13. Y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manases, en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y 10 príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Un representante de todas las tribus fue para allá abajo. Eso fue un grupo bastante grande para entablar conversación y diálogo con esta gente. 15. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manase en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo. Nosotros lo que dijeron, y les hablaron. Qué bueno que decidieron hablar primero, antes de lanzarse a la guerra. Cuando usted no entienda algo en la iglesia, antes de lanzarse a hablar mal, criticar, vaya y hable y haga las preguntas. A veces la explicación está ahí
Y la explicación es sencilla, pero nuestras mentes corren. Asumimos. ¿Está bien? Y yo, por ejemplo, como pastor, yo no tengo ningún problema de que alguien me diga, yo no estoy de acuerdo con usted. Ok. A mí eso no me molesta. ¿Qué me molesta a mí? Que asuman y difamen. Difamar implica que no hablaron conmigo, no hicieron las preguntas y están diciendo cosas que no son ciertas. Eso es difamar el carácter y el testimonio de alguien. Eso a mí me molesta. Pero no que discrepen. Eso es razonable. Oye, ven acá, ¿por qué tú pusiste ese altar ahí? ¿Tú no crees que eso está mal? A lo mejor cuando les escuchamos, tiene sentido. ¿Ok? Vamos a ver, ¿dónde me quedé? 16. 16. Sí. 16. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta? Con que prevaricáis contra Dios, el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová. Eso se está asumiendo que ellos han abandonado al Señor, ¿no? Para irse tras otros dioses. 17. ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel. Esta es su preocupación. Que Dios, cuando uno hace una fechoría, Dios enjuicia a todos. El concepto de ser el cuerpo de Cristo. Cuando una parte del cuerpo se duele todo el cuerpo. A veces la gente no entiende que su conducta nos afecta a todos. El mal testimonio de uno hace que gente diga, yo no voy a esa iglesia. Mira, aquel que está allí es un bocachón y yo tomo con él. ¿Para qué voy a esa iglesia? Todos son iguales. Y hasta el pastor sabe que es un bocachón y ahí lo deja. La gente asume una serie de cosas que no son ciertas. Y dicen, todos son hipócritas. Todos son así. Y por eso es importante que nosotros velemos, todos pagamos el precio aquí. Si usted quiere que la gente no venga de visita a Génesis, déle mal testimonio para que usted vea. Ellos están preocupadísimos con esto. Si ustedes montaron un altar a un Dios falso y están en idolatría, esto nos va a caer a nosotros. Por eso es que hay que ir a la guerra. Esto hay que pararlo y ya. Pero no es así. Ellos van a descubrir que no es así. ¿Qué versículo me quedé? 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Esta es la solución de ellos. Miren, sabemos que esta gente son idólatras y tienen religiones falsas, pero no se unen a ellos. Si ustedes creen que van a tener problemas viviendo a este lado del río y que no van a poder resistir la tentación, vénganse para acá, crucen el río y vengan con nosotros. Nosotros los recibimos. O sea, le están dando opciones, ¿verdad? Cuando vamos a hablar con las personas, tenemos que intentar darle el beneficio de la duda. Y si la persona está en un problema, estar dispuesto a ayudar. A veces en las iglesias nuestras veo personas que dicen, con esa persona jamás yo vuelvo a hablar. Ya los juzgó, ya los condenó. ¿Se sentaste a hablar con la persona? No. Yo con esa persona no hablo. Entonces, ¿cómo? O sea, por lo que asumimos, condenamos. Todo el proceso está mal, ¿verdad? Todo el proceso. Porque yo escuché, porque a mí me dijeron. Te montas en tu caballo, cruzas el río, te sientas con esa gente y te pones a hablar. Para aclarar todas las cosas, ¿verdad? Y ahora, ¿qué versículo estoy? 20. No cometió Acán, hijo de... ¿Quién es Acán? El que se llevó En Jericó. De Jericó, todas las cosas que se robó. Y ahí tenemos un ejemplo. Por culpa de Acán perdieron una guerra y todo el mundo perdieron. Todo el mundo pagó. El anatema. El anatema. Uno robó y todo el mundo pagó. Esta es la preocupación que ellos tienen. Ok,
20. No cometió Acán, hijo de Serra, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Murieron muchos. 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Afirman su lealtad a Dios y están diciendo: no, si nosotros hicimos algo mal, ustedes saben que Dios mismo nos extermina. Y no nos ha exterminado, estamos aquí hablando con ustedes. Entonces no es como ustedes se imaginan. Ustedes están pensando mal. Ahora ellos van a contarles la verdadera razón, ¿verdad? Estoy en 23, ¿no? Sí. Si nos hemos edificado altar para volvernos de pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Es magnífico. Muchachos, vean, si ustedes piensan esto, y esto es verdad, como ustedes dicen, que nos fulminen. Pero no ha fulminado a nadie. ¿Okay? 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Lo que está pasando es que esta gente vive al otro lado del río. Y ellos lo que están diciendo es: vamos a perder los lazos. Los hijos de ustedes y los hijos de nosotros tienen esta gran separación. Y nosotros queremos elegir algo que se sepa que somos un solo pueblo. Y lo que ellos eligieron allí fue un modelo del tabernáculo en Silo. Para que los nuestros y los de ustedes sepan que servimos un mismo Dios. Okay, vamos a ir. 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestros hijos digan a nuestros hijos, vuestros hijos, digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? 25. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh, hijos de Rubén, hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejen de temer a Jehová. O sea, si usted empieza a decirle a una persona: ¿y tú eres cristiano? Óyeme, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos, chico. ¿Y tú eres cristiano? Y seguimos con la cosa: esa persona no es cristiana. Va a llegar un momento que la persona va a decir: vámonos de aquí porque aquí no me quieren. Yo no soy uno de ellos. Nos tenemos que ir a otro sitio. Esto es lo que puede pasar en las próximas generaciones. 26. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Óyeme, porque si tú tienes que venir del otro lado del río para ir a adorar en Silo, la gente, después de muchos años, la gente puede decir: ¿qué hacen ustedes aquí? Ustedes pertenecen al otro lado del río. 28, ¿no? Sí. Nosotros pues dijimos: si aconteciese que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el modelo, ¿no? El cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. 29. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. 30. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien a todos ellos, ¿verdad? 31. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis
intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Mira lo que está pasando. Este señor le dice, gracias por la explicación, porque los que íbamos a pecar éramos nosotros. Íbamos a levantar nuestras manos contra gente inocente. Se viró la tortilla, ¿no? Qué cosa tremenda. A ver. 32. Sí. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. Y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, testimonio, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Aquí tenemos dos bandos, los dos tratando de hacer el bien, y una mala interpretación pudo haber provocado una guerra increíble. Eso pasa en la iglesia, ¿sabes? Una guerra innecesaria. Guerras innecesarias. Unas peleas en la iglesia completamente innecesarias. Sí, pero... Pastor, también vemos que tal vez la tribu de Israel pudo haberle hablado con ellos primero, antes de tomar esta decisión, y se hubiese evitado todo ese problema. Ok. ¿Verdad? ¿Sabes lo que él me está diciendo? Si esta gente hubiese ido al liderato primero y le hubiesen dicho, miren, gracias porque nos han bendecido, vamos a salir y vamos a cruzar al otro lado del río a vivir con nuestra familia, pero quiero que sepan en el camino vamos a edificar un monumento al Señor. Está bien, no hay ningún problema. Se hubiera evitado todo este problema. Por eso es importante que la gente venga al liderato de la iglesia y nos explique. Es constante que la gente dice, ¿y por qué tenemos que decirle a la Junta? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque si no hay comunicación, hay malos entendidos. Y si tú no cuentas con nosotros, entonces estás rebelde de verdad. Pero ese paso fue uno que ellos obviaron. ¿Está bien? Pero a ellos no se les ocurrió. Yo me imagino que fue que la idea se les ocurrió en el camino. Es lo que uno asume, ¿verdad? Y que sintieron respaldo de Dios. Ya. Pero, o sea, temprano o tarde, la comunicación es importante, ¿verdad? Y mucho más en la iglesia, por esta misma razón. Toda clase de relación, en realidad, lo que le da la victoria es la comunicación, ya sea global o individual, siempre la comunicación nos lleva a grandes términos. El otro lado es que cuando alguien no se comunique con nosotros o con usted, es su responsabilidad ir, como estas hermanitos fueron, cruzar el río y decir, necesitamos hablar. Aclárenos esta situación, hermano. ¿Está bien? Esto es lo que Jesús nos enseña. Deja tu ofenda en el altar, vete donde tu hermano y reconcíliate. Mantén las líneas de comunicación abiertas. Pero a veces nos ofendemos y nuestras emociones personales, no, yo nunca le puedo hablar. No arreglamos nada con esto. Aquí hay que crecerse, tener madurez personal, espiritual y decir, necesitamos hablar. Porque si no hablamos, corre la sangre. En estos tiempos, la comunicación oral se está perdiendo. Sí. Y hay mucho de enviar mensajes. Los mensajes no tienen emociones. Yeah. Y a veces la persona que lo está escribiendo no quiere expresar unas cosas, pero el que lo recibe tal vez expresa otras cosas, entonces asume unas cosas Lo malentiende. y lo malentiende. Entonces es importante también la comunicación personal y expresarnos verbal. De hecho, yo nunca había oído esto, pero me enteré de esto, que hay hasta un website que se llama Rent a Friend,
para que las personas, si tú quieres ir a una actividad, una boda o una fiesta o algo así, y tú no tienes con quién ir, para que tú rentes una persona para que sea acompañante tuyo. Hay un website de eso, o sea, la tecnología, al grado que ha llegado la tecnología, que ya la gente, como tú dices, no se quiere comunicar. Ya. Bárbaro. Hay otro website, pero no lo voy a decir. Bueno, hay que buscarse un date de una manera u otra. Snuggle, hay un website de Snuggle. Si tú quieres snuggle with someone, está abrazado. Está bien. Yo creo que toda esta tecnología se puede usar para bien y se puede usar para mal. Porque, déjenme decirles algo, cuando yo empecé esta iglesia, yo decía, Dios mío, pues yo estaba acostumbrado a pastorear como antes. Y créanme, había que montarse en el carro y correr todo el pueblo, ¿sabes? Para yo hablar con el hermano, hablar con la hermana. Y yo a la edad que yo tengo, yo no puedo empezar una iglesia nueva. Eso es mucho, es agotador. Descubrí el celular. Descubrí cómo textear. Y mi hija se ríe porque yo no sabía textear. Y después... Ella sabe. Ya sabe, no, déjale. Things like copied and would copy and paste it. La cosa es, yo no paso horas manejando el pueblo. Yo me comunico con ustedes, texto, correo electrónico, el celular. Hey, Charlie, ¿cómo tú estás? Se resuelve todo con el teléfono, ¿sabes? Con ese celular. A mí, eso es... No me hablen mal del celular. Eso resuelve. Y ustedes mismos, cuando necesitan algo de mí, cuando la gente tiene preguntas, antes había que esperar para llegar a la iglesia, hablar con el pastor. Usted, pastor, me hace la preguntita ahí y yo se la puedo contestar así de rápido. Es un excelente tool. ¿Sí lo es? Sí. Sí lo es. Claro, hay gente que lo usa para otras cosas, yo entiendo. Yo entiendo. ¿Está bien? Pero tiene sus beneficios tremendos. Anyway, nos reímos del pastor otro día, ¿está bien? Vamos a hablar más de pie. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.